Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es Nocturno. Con anterioridad ya les había hablado de los poetas malditos, estos escritores que encontraron en la poesía un refugio y a la vez un escape, que fueron catalogados como malditos por Paul Verlaine en un ensayo donde habla de ellos, por su talento para escribir, pero también porque, como todos sabemos, la literatura te atrapa por lo que hay escrito en sus hojas. Sin embargo, debemos de aceptar que lo que hay detrás de quienes las escriben también llama nuestra atención. Así es como de este ensayo se desprende una corriente de escritores malditos a los que se les han ido sumando a través de los años más escritores que cumplen con las descripciones que Verlaine destacó en su ensayo. Aunque se ha viciado mucho el término, hay quienes realmente sí encajan en este concepto, pero en esta ocasión quiero hablarte no directamente de los autores, sino de las obras en las que estos escritores plasmaron su semblanza, de tal forma que fue la obra a la que se le terminó conociendo como maldita. Es por eso que te quiero hablar de los libros malditos. Una temporada en el infierno es una composición de ruptura. El adolescente incomprendido y excesivo se debate entre su pasión y su vieja conciencia religiosa. Poesía y vida están ferozmente entrelazadas. Es la única obra publicada por Rimbaud personalmente, e incluso, dada la escasez de difusión de esta y el posterior abandono de la literatura, se piensa que la escribió para sí mismo. Recurrió a un impresor inglés para que le publicara 100 copias, de las cuales repartió unas 6 entre algunos de sus amigos, y el resto fueron dejadas en el sótano de la editorial. El resto de la edición fue encontrada a principios del siglo XX por un crítico francés. De acuerdo con varias fuentes, la primera estadía de Rimbaud en Londres, desde finales de 1872 hasta principios de 1873, lo convirtió de un inhalador de hachís a un asiduo fumador de opio. Según la biografía de Graham Robb, esta es la razón por la cual este poema es tan difícil de comprender. Existe un marcado contraste entre el nivel alucinógeno del segundo capítulo del poema Mala Sangre y cualquier otro poema de Rimbaud, incluso en los que estaba completamente dominado por el hachís. El tercer capítulo, Noche del Infierno, muestra un gran refinamiento en su sensibilidad. Las dos secciones del capítulo cuarto aplican este refinamiento para narrar sus confesiones personales y profesionales. Finalmente, a la edad de 19, Rimbaud empieza a pensar en su futuro. El capítulo introductorio sería el resultado de esta fase. Se sostiene que el poema comenzó a ser gestado hacia mediados de 1872, según testimonio, una carta de Rimbaud en que señala estar trabajando desde Charleston en un libro oscuro o libro pagano a uno de sus amigos. La redacción fue proseguida en los continuos viajes que mantuvo con Paul Verlaine a lo largo de 1873. Sin embargo, una vez sufrido el drama de Bruselas, que fue el escenario más trágico del episodio de la dramática historia de amor entre los poetas franceses Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, cansados de ser juzgados por la opinión pública en París por su relación romántica homosexual, decidieron huir a Bruselas. Fue en esta ciudad, sin embargo, donde sucedió el escándalo más conocido de todos. Rimbaud intentó dejar a Verlaine, harto de tener que soportar que Verlaine fuera un hombre casado. Entonces, Verlaine, ebrio, amenazó a Rimbaud con asesinarlo si lo abandonaba. Rimbaud no cedió a su chantaje, con lo cual Verlaine le disparó con una pistola, pero solo alcanzó a herir su muñeca. Así que Rimbaud tuvo que recibir atención urgente, pero no murió. Por otro lado, Verlaine fue condenado a prisión, y aún después del suceso, se rumora que habrían arreglado sus diferencias, pues Rimbaud iba a visitarlo a la prisión muy a menudo. El incidente sucedió en un hotel muy cerca de la Gran Plaza de Bruselas el día 10 de julio de 1873. Dicho hotel ya no existe,
Pero allí donde una vez se erigió podemos contemplar una placa que nos indica que ese fue el escenario de la traumática discusión entre ambos amantes. Además, se aprecia esa frase ya tan conocida y emblemática de Rimbaud que dice: hay que ser absolutamente moderno. Después del incidente, el autor vuelve a la granja familiar en Charlestown a terminar definitivamente su obra tal y como hoy se conoce. La obra está fechada por el propio Rimbaud entre abril y agosto de 1873. En agosto de 1869, el editor belga Albert Lacroix imprime la primera edición de Los Cantos de Maldoror, una obra única e inclasificable entre la confesión y la poesía en prosa firmada por un tal conde de Lautremont. Pero Lacroix, temeroso de la censura debido a su contenido blasfemo, obsceno y provocador, decide finalmente no distribuirla a las librerías. Los ejemplares, costeados por el misterioso Lautremont, quedaron abandonados en los sótanos de una imprenta. Años después, se supo que quien estaba detrás de tan sonoro nombre de guerra era Isidore Duquesne, un joven de 23 años, hijo de un diplomático francés y nacido en Montevideo, que había muerto, al parecer, de tuberculosis tan solo un año después. Era un joven alto y moreno, imberbe, nervioso, ordenado y trabajador. Solo escribía de noche, sentado ante su piano. Declamaba, forjaba sus frases, subrayando sus prosopopeyas con acordes, recuerda su primer editor. Su infancia fue terriblemente desolada, desde niño vivió sin compañías, sin afecto. Finalmente murió a los 24 años, sin que se tengan datos muy ciertos sobre lo que fue su existencia e incluso cómo ocurrió su muerte. Posiblemente se haya suicidado. Lo que se sabe sin dudas es que sus huesos fueron a parar al osario común del Cementerio Norte en París. El acta de defunción está firmada por el hotelero y un mozo del mismo hotel donde él vivía, un factor más que nos habla de su completa desvalidez. Su madre se habría suicidado cuando él era apenas un niño. Esta muerte trágica constituyó para él una pérdida irreparable, fuente de todo resentimiento, y el silencio con que se rodeó la desaparición de su madre configuró para el conde todo un misterio familiar. Sin su madre, la relación con su padre tampoco fue cercana. Por su labor de canciller, se la pasaba la mayoría del tiempo fuera del hogar, y cuando sí estaba, realizaba reuniones para discutir las intrigas políticas del sitio de Montevideo, y albergaba también encuentros literarios. Así, en la mayor de las soledades, el pequeño Isidoro pasaba sus horas contemplando desde la terraza el movimiento de barcos en el Río de Plata. 2-1. Ese río, o mar de su niñez, será objeto de su gran amor, y allí proyectará toda la fantasía de su mundo, desgarradoramente humano, alucinado y moral. En Francia, no tardó en inquietar a sus compañeros de estudio, como cuando en una oportunidad debía pronunciar un discurso en el colegio y lo externalizó con tanta pasión que su lenguaje y gestos se tiñaron de violencia y erotismo, y los alumnos, llenos de pánico, lo denunciaron. También se conoce que uno de sus hábitos consistía en ir a un arroyo y hundir la cabeza en el agua fresca para aliviar su fuego. Escribir sobre el deseo de cortarle las mejillas a un bebé con una navaja no era algo a los que los poetas se atrevieran a fin del siglo XIX, ni aun los malditos, por lo que la salida de Los Cantos de Maldoror no fue sencilla. Tuvieron que pasar 20 años hasta que la obra despertó de su letargo y vio finalmente la luz en París en 1890, redescubierta por el escritor Léon Bloy y reivindicada después de forma entusiasta por el movimiento surrealista, cuyo líder, André Breton, le consideraba la expresión de una revelación total que parece sobrepasar las posibilidades humanas. Los Cantos de Maldoror se ha convertido con el paso del tiempo en una leyenda, en un libro maldito de culto.
La obra, un amargo y feroz alegato en contra de la miserable condición humana y de su último responsable, el creador, comienza con la siguiente advertencia: plegue al cielo que a través de las y llenas de veneno. La campana de cristal es una novela de Sylvia Plath que narra el auge y caída de la escritora Esther Greenwood, quien es brillante, hermosa, talentosa y exitosa. Sin embargo, la presión social, el machismo y el clasismo van minando su salud mental. Es una disertación profunda en los rincones oscuros y angustiosos de la psique, creando un libro extraordinario y un inquietante clásico norteamericano. Es una novela que nos trae los sueños rotos de una escritora, las noches de la ciudad, su opresión y asfixia. La campana de cristal es una novela realista con altas dosis de cinismo. Es la historia de una mujer que vive frente a la sociedad, frente a la creación literaria. Si algo deja claro la campana de cristal, es que la crisis mental que sufre su protagonista obedece a presiones sociales y culturales muy precisas. Al principio de su carrera literaria, hubo quienes la ubicaban a las sombras de su marido. Sin embargo, Sylvia Plath supo trascender con sus poemas poderosos, confesionales, en los que las palabras muchas veces jugaban con el doble y hasta el triple sentido. Libros como El Coloso, Árboles en invierno y sobre todo Ariel retrataron angustias, obsesiones y reflexiones acerca de su vida personal, el amor y la depresión, la libertad y el sofocamiento, la pérdida y la muerte. La parca fue una de sus alegorías más recurrentes a lo largo de su obra, la cual finalmente buscó y encontró de manera literal cuando puso fin a su vida apenas siendo una treintañera. Durante los años 50 tuvo sus primeros intentos de suicidio y sesiones de terapia con electrochoques. Sin embargo, la escritura era su refugio para transformar y repensar todo aquello que sentía y padecía. Durante su estadía en los campus de Cambridge en 1954, conoció al poeta Ted Hughes. Según algunos de sus conocidos y compañeros en común, el magnetismo fue inmediato y la pareja contrajo matrimonio 2 años después. Tuvieron 2 hijos y no dejaban de escribir. Sin embargo, la felicidad conyugal no duraría demasiado. Hughes comenzó un amorío con la también poeta Asia Weville, con quien tuvo una hija extramatrimonial. Sylvia, quien había logrado cierta estabilidad emocional, volvió a caer en la depresión y sus poemas y textos se internaron en una oscuridad cruda, aunque de una lírica bella y luminosa. Finalmente, a sus 30 años, se quitó la vida el 11 de febrero de 1963, luego de una profunda depresión que ya no pudo superar tras separarse de quien era su esposo. Y la tragedia no terminó allí. 6 años más tarde, Asia Weville asesinó a su propia hija y se suicidó, poniendo fin a aquel triángulo amoroso que solo consiguió desesperación, locura, muerte y un puñado de poemas de sus protagonistas. Sylvia Plath dejó una obra notable, celebrada por críticos y público de distintas lenguas. En 1982 se convirtió en la primera poeta en ganar de forma póstuma un premio Pulitzer por la edición completa de sus poemas. Y no solo escribió poesía, también fue autora de relatos, ensayos, textos para niños y de una única novela autobiográfica, La campana de cristal, la cual había publicado originalmente con el seudónimo de Victoria Lucas. Además, muy conocidas son las ediciones de sus diarios personales, en las que Plath relató con maestría todo cuanto fue parte de su vida, incluso lo que no llegó a ser. Las primeras ediciones habían estado a cargo del propio Hughes, pero luego llegó otra versión, más íntima y personal, y tal como Plath,
las había ordenado. Las páginas que referían a los últimos meses de su vida no llegaron a ver la luz, ya que Hughes admitió haberlas quemado. Como bien sabes, este es el primer video de una serie de videos que podrías seguir haciendo, así que si tú conoces alguna obra maldita y la puedes dejar en los comentarios, hazlo, que yo estaré pendiente de leerlos. Espero que este video haya sido de su agrado. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de darle like y compartir. Esto fue Nocturno.